este momento. Entonces, os decía que el problema básicamente, desde el punto de vista del malestar de la persona, de su infelicidad, no son las emociones. Las emociones no están para hacernos la vida difícil, complicada, o para tener que renegar de ellas, hablando de elementos negativos que nos hacen la vida de cuadritos. Las emociones están precisamente para todo lo contrario, para hacernos la vida más fácil, para gestionar el conflicto de manera más sencilla, atendiendo a la sabiduría, a la gran sabiduría que el organismo tiene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. El problema, por el contrario, empieza cuando, desde los aspectos de nuestro cerebro racionalista y de nuestro cerebro del lenguaje, el último de los cerebros en la evolución, interfiere directamente sobre la sabiduría emocional del organismo de la persona. ¿Y cómo se interviene? Desde el aspecto muy importante señalar que las emociones no pertenecen para nada al campo cognitivo, porque las emociones no son conceptos. El miedo no es un concepto, el deseo no es un concepto, el hambre no es un concepto, el dolor no es un concepto, son experiencias. Y a diferencia de los conceptos, las experiencias son vividas en el cuerpo, tienen una manifestación fisiológica, biológica y psicológica. Entonces, desde este punto de vista, cualquier terapéutica, cualquier desarrollo terapéutico, el trabajo gestáltico lo hacemos con bastante frecuencia, que ayude a la persona a desarrollar, a manifestar, a expresar con todos los argumentos que tiene el cuerpo, no solamente con la palabra. Esto es muy importante, pero la expresión es muy diversa, se expresa desde muchas partes del cuerpo y a expresar aquello que quedó detenido en su momento, aquel elemento que fue traumatizado y detenido en su momento. El solo hecho de expresarlo, de evocarlo a la conciencia, expresarlo, ya hace de por sí mismo que la emoción que no pudo desarrollarse en su momento y el acontecimiento conflictivo se quedó fijado, ya hace que desaparezca en la persona. Claro, es una cosa verdaderamente paradójica pensar que a una persona que tiene miedo, empujándole a decir tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, pueda realmente atravesar el conflicto que quedó fijado por un proceso de miedo que no fue desarrollado completamente, que fue negado en la persona o rechazado del ámbito de la conciencia. ¿Te ha ido otra vez? Ok, bueno. Pero esto es así, esto es cómo funciona el mundo emocional. Entonces, ¿qué nos falta dentro de lo que es la gestión de la emoción en las personas? Primero, el reconocimiento de su sabiduría, intrínsecamente ligado al instinto y a los millones de años de la sabiduría de la supervivencia. Primero que nada. Después, aprender a saber que las emociones no son perjudiciales. Tener una educación adecuada en lo que es el mundo de la emoción y el mundo de la gestión emocional. A saber que existen para darnos posibilidades de vida y que su gestión y su desarrollo es fundamental para nuestra salud y para nuestro bienestar. Claro, cuando no se ha aprendido todo esto, como se aprende a escribir, o como se aprende a leer, o como se aprenden tantas cosas en la escolarización, uno llega a adulto con bastantes mochilas, con bastantes cargas, con bastantes asuntos inconclusos, con bastantes desarrollos no terminados, porque el proceso emocional es un proceso, digamos, que se escala en el tiempo. De 0 a 1 año se aparece un proceso instintivo donde se desarrolla determinado tipo de emociones para superar ese proceso, en la siguiente etapa otro, etc. Es como cuando uno va a la universidad, ¿verdad? Primero es el primer año, el segundo año y el tercer año. No es posible hacer el quinto año sin haber hecho el primero.
un poco así funciona el esquema del desarrollo de nuestros movimientos emocionales en cada una de esas etapas instintivas que yo había definido anteriormente. Entonces, lo que quería decir es que cuando uno llega al mundo con estas mochilas, es una cosa más complicada. No imposible, pero sí más complicada que cuando esto se hace en un desarrollo adecuadamente organizado desde la educación infantil, tanto en la casa como en la escuela, en la escolarización.